Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo día del Festival de Innovación Educativa. Muchas gracias por unirse puntuales y ya estamos acá con nuestra primera expositora, quien nos va a acompañar el día de hoy. Vamos a dar la bienvenida formal. Esta es la quinta edición del Festival de Innovación Educativa. Ayer hemos estado en el evento presencial con mucha audiencia, agradecerles por esa participación y hoy día con muchas expectativas porque tenemos además muchos expositores, panelistas internacionales y arrancamos desde Brasil, ¿no? En este FIE 2025 organizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Mi nombre es Silvana Valareso y estaré acompañándolos en esta sesión titulada Entre trayectorias, y talentos, la IA en la evaluación educativa, a cargo de nuestra amiga, que ya nos viene acompañando desde hace ratos. Ella es parte de todo este proceso. Creo que en el FIA ya has estado más de una vez, ¿no, Ana Valeria? A cargo de Ana Valeria Reis, consultora educativa en formación y desarrollo de profesores, coordinadores y directivos en innovación y aprendizaje activo. Ella es experta en temas de desarrollo docente, en temas de IA. Así que encantado de poder tenerte, de poder escucharte. Antes de iniciar, solo me gustaría unas pequeñas indicaciones importantes. Durante la charla pueden dejar sus preguntas en el chat, y al finalizar vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas que van a surgir durante la presentación. Y al concluir les pediremos que completen una breve encuesta para justamente seguir mejorando y medir la satisfacción. Y si desean compartir esta experiencia en nuestras redes sociales, no olviden usar el hashtag FIE 2025 y seguirnos como Innovación Educativa UPC en Instagram, LinkedIn, YouTube y X, que antes era Twitter, ¿no? Entonces, damos la bienvenida a Ana Valeria. Ana Valeria, gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. En nuestro Perú es tempranito, es las 9 de la mañana. Y nada, te doy el Hola, pase. sí, gracias Silvana, hola, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y poder hablar con todos. Estoy hablando desde Brasil, aquí ya son las 10 de la mañana, no, las 11 de la mañana y aquí ya hay mucho sol, esta semana está más calurosa. Muy bien, yo elegí ese tema de las trayectorias, ¿no? Del estudiante y estamos hablando mucho de IA y tenemos de mirar siempre para nuestro trabajo con la formación y el desarrollo de los estudiantes, porque somos educadores, somos docentes para ese fin. Yo voy a compartir aquí con ustedes una presentación que creo que, a ver aquí, muy bien, perfecto. Ustedes creo que pueden Sí, ya lo vemos. acompañar. Lo Bueno, vemos. y ahí, perfecto. Y ahí estamos hablando de evaluación exactamente por qué. Porque delante de todo lo que ha cambiado, de todo que se ha discutido dentro del universo de la educación, desde las metodologías activas de aprendizaje, de todo el proceso de desarrollo de competencias de nuestros estudiantes, solo vamos a notar que alcanzamos resultados si los procesos son bien hechos y si acompañamos ese desarrollo de cada uno de los estudiantes de una manera responsable y de una manera que haga con que él pueda percibir su progreso
y pensar y reflexionar acerca de su propio progreso. Entonces, sí, estamos hablando de una construcción, de una trayectoria muy importante para nuestros estudiantes. ¿Y cómo estamos acompañando todo eso? Bueno, ya sabemos que la evaluación educativa históricamente es comprendida como un mecanismo de medición de rendimiento y ya ha sido objeto también de profundos cuestionamientos en las últimas décadas, ¿no? Y muchos autores eh, tratan de ese tema y insisten en que la evaluación debe orientarse hacia la comprensión de competencias, procesos y trayectorias más que la simple verificación de resultados puntuales. Y ahí en este horizonte también ahora tenemos la presencia de la inteligencia artificial, que sin duda es una herramienta poderosa, capaz de procesar datos en segundos, de identificar patrones ocultos, de ofrecer retroalimentación inmediata. Y es cierto que la IA ya está transformando la forma en que diagnosticamos y monitoreamos el aprendizaje de nuestros estudiantes. Pero aquí quiero proponerles una mirada más crítica y sobre todo también más humana, porque la IA no sustituye la experiencia educativa, al contrario, debe ponerse al servicio de las personas. Y creo que eso es un tema que para ustedes también no es novedoso. Estamos hablando ahí de esa presencia humana siempre, además de la potencia y del poder que hay en las IAs generativas que ahora hacen parte de nuestro escenario de educación, ¿sí? Muy bien, pero entonces quiero hacerles ahí unas provocaciones y vamos a mirarnos y pensar un poquito, ¿no? Nosotros estamos evaluando a nuestros estudiantes para clasificarlos o para transformarlos, porque la IA puede organizar datos, pero estamos usándola para favorecer las trayectorias de aprendizaje o solo para reproducir rankings. ¿Cómo estamos usando en el día a día nuestra rutina de clases, de planeaciones, esas ideas? ¿Y cómo ellas están en el camino de nuestros estudiantes? ¿Qué, ¿no? Nuestra evaluación deja en la vida de nuestros estudiantes, porque la retroalimentación que damos hoy puede abrir caminos de confianza o van a cerrar oportunidades. ¿Qué rastro estamos dejando ahí en la vida de nuestros estudiantes? Y podría la IA reforzar sesgos ocultos en nuestras prácticas, porque si alimentamos la máquina con datos y evaluaciones tradicionales, no corremos el riesgo de automatizar las mismas inequidades. Porque, por ejemplo, conozco a profesores que dicen que meten allí sus pruebas antiguas para mejorarlas. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa mejorar lo que trae ya un problema que quizá no tenga notado antes o siquiera percibido? O mismo que lo tenga hecho, ¿qué significa mejorar a partir de la IA? Entonces tenemos que pensar en estas cuestiones. ¿Y qué parte, no, de nuestra evaluación nunca será delegada a un algoritmo? Ya sabemos que la IA no podrá valorar la creatividad, la ética, la empatía. Ella va sí a detectar los patrones, pero ¿y las otras cosas que ella no es capaz de hacer? Entonces, además de estas cuestiones, podemos empezar a reflexionar sobre nuestras prácticas diarias, sobre lo que preparamos, sobre lo que elegimos hacer.
Pero todo eso lo hace sentido si tenemos resultados alcanzados y que pueden sí impactar la vida de nuestros estudiantes, porque es para eso que ellos están allí con nosotros, ¿verdad? Muy bien, tenemos muchos autores que escriben, que hacen trabajos sobre competencias, sobre evaluaciones, y ahí yo seleccioné dos que me gustan mucho. Y Tobón, por ejemplo, cuando habla de evaluación por competencias, subraya que lo esencial no es preguntar qué sabe el estudiante, sino que qué puede hacer con lo que sabe en situaciones reales. Y ahí este es un punto clave, porque la IA puede ayudarnos a organizar las evidencias de aprendizaje, pero solo los docentes en diálogo con sus estudiantes pueden descubrir las potencialidades latentes, estas habilidades socioemocionales, metacognitivas y éticas que marcan esa trayectoria vital de los estudiantes. Y ahí, cuando miramos, ¿no?, a Wiggins y McTaggart, que también insisten en que la evaluación debe ser auténtica, y nosotros hablamos muchísimos de esta cuestión, de la autenticidad de las evaluaciones, es decir, una evaluación que está conectada con el mundo real. Entonces, esos autores nos recuerdan que el aprendizaje cobra sentido cuando se transfiere, cuando el estudiante es capaz de aplicar todo lo aprendido en contextos complejos. Y aquí la IA puede ser, sí, un recurso de apoyo, pero nunca el fin en sí mismo. Y porque los algoritmos identifican patrones y nosotros, los seres humanos, damos significado a las cosas. Muy bien. Entonces, ¿cómo todo eso dialoga con la trayectoria de los estudiantes y con el desarrollo y la descubierta de sus talentos? ¿No? Bueno, no sabemos que las pruebas que son estandarizadas no traen los resultados que dialogan con esos aspectos. Entonces, tenemos que mirar a nuestra forma de evaluar y percibir cuál es la herramienta o el instrumento que nos ayuda a mirar el proceso y el progreso del estudiante, como por ejemplo los portafolios, que nos ayudan muchísimo en ese sentido. Y para descubrir talentos hay necesidad de la interacción humana, porque por, por medio de una mentoría, de una experiencia compartida, es que vamos descubriendo nuestras habilidades, nuestras competencias y, claro, nuestros talentos para las cosas. Y ahí, ¿cómo la IA puede ayudarnos con un diagnóstico y con una personalización? No puede ayudarnos con esta parte singular de la interacción humana, de ese proceso humano, de ese diálogo que es extremadamente importante. Entonces, vamos a percibir que hay una discusión hoy sobre el espacio de la escuela, el espacio de la universidad. Estos espacios deben ser un tipo de hub de interacción y comunidad donde van a emergir ahí competencias que son únicas de los humanos. Por más poderosa que sea la IA, ella no será el fin, pero medio. Entonces, ¿cómo ese espacio de interacción humana va a trabajar en conjunto también con la máquina, vamos así decir, ¿no? Fialho es un escritor, es un autor brasileño que tiene una obra en que trabaja con la idea de la evaluación escolar y la taxonomía de Bloom, ¿no? Y él señala unos aspectos que para mí aquí es extremadamente importante y que a veces
no consideramos cuando estamos mirando para el trabajo de la IA. Por ejemplo, nosotros vamos a ver eh, que la organización de los niveles cognitivos, del recuerdo hasta la creación, como está allí en la taxonomía de Bloom, no, esto no se comprende de una manera que vamos a decir que sea mecánica o lineal, porque cada estudiante recoge esos niveles a su manera y articula los procesos cognitivos, socioemocionales y metacognitivos que dan forma a una trayectoria singular de aprendizaje y personal. Porque, por ejemplo, en ese punto, la inteligencia artificial aparece como una aliada parcial. Ella puede generar algunos instrumentos de diagnóstico, monitorear el progreso, identificar los patrones de desempeño e incluso sugerir las rutas personalizadas. Hablamos mucho de la personalización. La IA como la personalización del aprendizaje, como las plataformas adaptativas que acompañan el progreso del estudiante y que hacen sugerencias para que puedan estudiar por aquí o por allí. Bueno, muy bien. Pero lo que la IA no puede captar en ese momento es la experiencia subjetiva de aprender. ¿Qué es eso? La conciencia del estudiante sobre sus propios procesos, las decisiones que toma al regular, ¿no? Su esfuerzo de manera en que él interpreta sus errores y redefine sus estrategias. Entonces, en ese ámbito, la metacognición es esencialmente humano. ¿Por qué? Porque la IA puede decirme, Ana, tú tienes que mejorar aquí o allí, pero la decisión es mía. Entonces, tenemos que pensar sobre las decisiones de los estudiantes, sobre los caminos y la velocidad con que recoge por ese camino, ¿no? Porque, no sé si es la palabra que utilicé correctamente, perdóneme, con que está allí siguiendo ese camino. Y hay dos autores como Flavel y Wayman que definieron la metacognición y me gusta mucho, ¿no? Hablar acerca de metacognición como la capacidad de pensar sobre el propio pensamiento. Lo que implica entonces que planificar, supervisar nuestras propias acciones cognitivas. Entonces aquí se revela una atención muy fecunda, ¿no? La IA puede apoyar ofreciendo una retroalimentación inmediata, mostrando el progreso en gráficos, en reportes, pero, ¿no? Sin embargo, la verdadera ganancia se produce cuando el estudiante, él sí interpreta esos datos, los conecta con sus emociones y expectativas y decide cómo actuar a partir de ellos. Entonces, esta es una decisión 100% personal. De ese modo, ¿qué tenemos entonces? Que la IA puede actuar como un espejo externo del proceso. Pero el acto reflexivo, profundo, depende de la agencia del estudiante y de la mediación docente. Por ejemplo, un algoritmo puede mostrar que el alumno necesita reforzar la comprensión lectora, pero solo el estudiante, acompañado, claro, por su profesor, puede reconocer cómo lee, qué estrategias de lectura usa y qué obstáculos emocionales enfrenta en ese momento. Pero estamos teniendo ese tipo de conversa con nuestros estudiantes.
O estamos mirando a la IA como, tenemos aquí los relatorios que indican por qué los estudiantes desisten, por qué los estudiantes están adelantados o por qué están retrasados o por qué, cuáles son sus dificultades, que no están aprendiendo, pero estamos hablando con ellos. De hecho, ¿por qué, por qué él no aprende entonces? Aquí tengo un relatorio, pero ¿qué hago con eso ahora? ¿Cómo están nuestras relaciones con nuestros estudiantes en ese sentido? Y hasta mismo con nosotros, porque también estamos todo el tiempo pasando por el proceso de aprendizaje. Otro ejemplo, ¿no? Que la IA, ella puede identificar que un estudiante repite errores en cálculos, pero el propio estudiante, el propio aprendiz puede decidir cómo reorganizar su práctica y qué recursos emplear para mejorar. Porque la IA va a hacer, sí, sugerencias, pero es la mejor para mí, de hecho. Ella comprende mi capacidad de aprender sobre eso. Porque, ¿cuál es el obstáculo para mí para que yo cometa muchos errores en cálculos? ¿Qué pasa en otros ámbitos, en otros aspectos? Eso una IA en su relatorio es capaz de traerme como docente, que estoy allí acompañando el progreso de mi estudiante. Entonces, tenemos que pensar mucho en ese sentido, porque la evaluación en esta perspectiva debe ir más allá de registrar los datos. Ella debe abrir los espacios para la autorregulación y para la construcción consciente de trayectorias de aprendizaje. La IA nos ayuda, sí, a mapear el terreno, pero el recogido con sus desvíos, con sus avances, con sus descubrimientos, sigue siendo una experiencia 100% humana, cargada de sentido y de talentos y de germinación de talentos, ¿no? Entonces, eso creo que aquí en ese momento esa es una reflexión muy importante, porque estamos de hecho hablando con nuestros estudiantes, preguntándoles sobre los resultados que están alcanzando y enseñándoles sobre la autorregulación, estimulando la metacognición, que hoy en tiempos de IA es muy importante hacer. Entonces, tenemos ahí otra vez que reflexionar un poquito acerca de estas cuestiones. No sé si ya han leído este libro, Humano más Máquina, pero ahí vamos a percibir ya, ¿no? Reflexiones muy importantes en relación a lo que también es verdaderamente humano y lo que es verdaderamente artificial y cómo existe una colaboración entre ambos. Muy bien, entonces, si trasladamos esta idea a la evaluación educativa, nosotros vemos que la IA puede ser entonces ese aliado poderoso para procesar la información y ampliar nuestras lentes y análisis sobre el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, pero nunca va a sustituir la dimensión de sentido que emerge del encuentro humano. Porque, por ejemplo, yo ya conozco a docentes que están usando la IA para corregir los trabajos, para hacer la retroalimentación y basta. No hay allí el encuentro entre ellos. No hay allí esa mentoría, esa mediación, ese diálogo. No hay. Están dejando que solo la máquina lo haga. ¿Y a qué resultados van a llegar los estudiantes de esa manera? ¿Cómo él puede procesar sus emociones acerca de su propio progreso profesional, humano, personal, sobre lo que
necesita de hecho alcanzar? ¿Será que él sabe hablar sobre eso también? Entonces, sabemos que la trayectoria de cada estudiante no se reduce a lo que un algoritmo puede calcular por él. Se compone de aprendizajes visibles y de aprendizajes invisibles, de conquistas cognitivas, emocionales, de tomadas de decisiones conscientes y de resistencias personales también. Porque yo puedo decidir, no quiero, así no, de esa manera no. Entonces, el talento, en su expresión más auténtica, suele surgir en lo imprevisible. Claro, en una pregunta inesperada, en un error transformado en descubrimiento, en la persistencia frente a la dificultad. Entonces, todos estos elementos que configuran la historia en construcción de cada estudiante no son detectables en base de datos, pero sí en la mirada atenta de un docente que sabe escuchar, que sabe interpretar y que sabe orientar a sus estudiantes. La IA puede mostrar, sí, trayectorias de desempeño, pero el docente es quien ayuda a darles sentido, conectando los datos con las experiencias, las fortalezas, con los desafíos, con las debilidades de nuestros estudiantes y la retroalimentación que va a favorecer proyectos de vida de nuestros estudiantes. Entonces, en este equilibrio, la máquina se convierte en una herramienta y el profesor en el intérprete, un intérprete ético y mentor de desarrollo humano. Por eso que evaluar hoy día, ¿no? Y en la era de la IA, no significa solo medir las competencias. Significa también acompañar las trayectorias vitales, iluminar los talentos que son latentes y abrir posibilidades de autorrealización para nuestros estudiantes. Es reconocer que aunque los algoritmos sean precisos, la evaluación significativa sigue requiriendo sensibilidad, ética y compromiso con la persona que aprende. Entonces, nosotros podemos percibir en ese sentido que hay muchas cosas que conectar. Hay otros dos autores brasileños también que escribieron eh, un, un texto sobre la IA, ¿no? Se llama Inteligencia Artificial en la Educación, ruptura paradigmática en un sistema en crisis crónica, ¿no? Y ahí ellos están allí discutiendo también toda la historia de cambios en el escenario de educación desde el pasado, con toda su tradicionalidad de aquella educación industrial, de aquella educación mecánica, de las discusiones de teorías de aprendizaje y ahora con la presencia de la IA también en todo ese escenario. Y es interesante la manera como miran para la IA ahí y la clasifican como un cisne rojo, ¿no? Porque ya tenemos la expresión del cisne negro, que era esa expresión. Después yo puedo compartir con Silvana ese material para que ustedes puedan también leerlo porque es muy interesante. Y ahí vamos a mirarla ya como ese cisne rojo. Y ahí nosotros vamos a ver que es como si la IA que rompe con ese modelo industrial de la educación y al mismo tiempo provoca un colapso en nuestra evaluación tradicional, que es la evaluación por medio de la memorización y de las pruebas estandarizadas. Y esta IA, entonces, en ese escenario abre un camino para diferentes modelos de evaluación
y ahí estamos sí hablando de proyectos, de portafolios, de retos, de resolución de problemas, de una serie de otros instrumentos de evaluación que sí van a provocar nuestros estudiantes y a nosotros también como docentes, porque muchas veces nos acomodamos, nos acostumbramos allí con ese modelo también tradicional más fácil para nosotros. Y ahí la IA viene para decirnos, no, vamos a despertarnos otra vez, porque estamos hablando de personas, de seres humanos que necesitan de desarrollo, de autenticidad, de creatividad y que necesitan descubrir sus talentos para, sí, trabajar en prol de la sociedad. Entonces, tenemos que observar que todos estos momentos en que estamos hablando de evaluaciones, del papel, del rol del profesor, del rol del estudiante y de la presencia de la IA, sí, tenemos que reforzar que el rol del docente es un curador, un mentor y que aquí podemos perceber tu eje de trayectorias en que el docente ayuda al estudiante a dar sentido a su camino, a integrar sus aprendizajes y a identificar sus talentos, porque muchas veces los estudiantes no saben cuáles son también. Y ahí en ese sentido, vamos a percibir que hay algunas competencias que son insustituibles, ¿no? Insustituibles. Perdónenme ahí, que a veces mi portugués quiere hablar un poco más fuerte que mi español. Entonces, estamos hablando ahí de una trayectoria de los talentos personales y de cuestiones que son muy significativas para nosotros humanos. Y que esta escuela y que la universidad como ese espacio de interacción, ¿no? Principalmente como centros de colaboración, de una vida comunitaria, refuerza ese enfoque de que los talentos emergen del encuentro humano, de esa interacción social y que la mentoría es muy importante y que la construcción colectiva en el uso es importante y que eso no se va a alcanzar en un uso solitario con una IA. Entonces, tenemos ahí que reflexionar acerca de estos momentos en que estamos allí planeando nuestras, nuestro material, seleccionando nuestros contenidos, pensando en nuestras clases y cómo estamos entonces allí, de hecho, como educadores, como mentores, como orientadores cambiando, transformando la vida de nuestros estudiantes y dándoles la oportunidad de descubrir cuáles son sus talentos y cómo deben seguir la trayectoria de aprendizaje para que puedan, ¿no? Para que puedan ser las personas que el mundo espera que sean. Entonces, de esa manera concluyo aquí esa mi eh, ponencia para que podamos conversar, para que puedan ahí responder a alguna pregunta, a observar algún comentario. Y es eso. Excelente, Ana Valeria, muchísimas gracias. Qué excelente presentación. Yo hace poquito me tocó dar, justo en una de las sesiones que estoy entrenando a docentes, hablamos de un día de evaluaciones, ¿no? Y esto que tú comentas, ya veníamos moviéndonos de las evaluaciones tradicionales a las evaluaciones por competencias y ahora en la era de la IA ya veníamos hablando de evaluaciones auténticas hace unos años, ¿no? Ya cuando entrábamos a Sí, pandemia. Pero ahora con todo esto de la IA es como que ha habido un empujón para, para repensar esta manera como evaluamos
como tú comentas, esta oportunidad, si realmente, cuál es la intención de evaluar, ¿no? Les invitamos a que nos hagan sus preguntas, Ana Valeria. ¿Y cómo están evaluando ustedes? Ya nos has dejado ahí en shock pensando, realmente tenemos que ponernos a trabajar en las evaluaciones porque es la manera como vamos a medir estos logros, ¿no? Cada vez eh, se hace más necesario acercarse a un mundo real, a cómo evidenciar estas competencias que estamos buscando que logren. De verdad que es muy Sí. retador. Sí, y aquí el momento en que dice que el estudiante a veces, cuando la IA le dice, no, tú tienes que seguir por ese camino, y a veces él no se da cuenta de que, ¿por qué ese camino? ¿No? ¿Será que estamos entendiendo también cómo el estudiante recibe esta información de que él necesita cambiar la manera de estudiar, de aprender, de seguir con sus procesos? Porque esa es una decisión muy personal. Y aunque tengamos allí, como he dicho, relatorios que dicen en qué nivel están nuestros estudiantes, esta es una cuestión muy personal y que a veces él no se da cuenta de que sus limitaciones o no están también bien entendidas por esas herramientas de ya. Y a veces no les damos el espacio para que pueda hablar sobre eso, porque es todo tan rápido, es todo tan automático, no hay tiempo, es el número muy grande de estudiantes en nuestras clases, que no tenemos tiempo para ese diálogo, ¿verdad? Y es importante escuchar a esos estudiantes, porque a veces cuando él para y piensa, pero ¿por qué no consigo? ¿Por qué no soy capaz? ¿No? ¿Qué me impide de crecer en ese sentido? Y ahí esta autoevaluación, este proceso metacognitivo es muy importante porque necesita también de mucha responsabilidad para que se haga ese proceso. Porque no es solo simplemente decir, no puedo, sí puedo, consigo, no consigo, acompaño, no acompaño, no es esto. Es algo mucho más profundo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos también preparando a nuestros estudiantes para esa reflexión acerca de sus propios límites y de sus propias capacidades de aprender? Entonces, también necesitamos de ese espacio ahora entre nosotros para que podamos corregir esta trayectoria, este camino y alcanzarnos los objetivos que son necesarios para su formación completa. Sí, así es. Sí. Y además, considerando pues que cada uno aprende distinto, ¿no? Acá veo, ya se animaron Exacto. un par de preguntas. Bueno, una, Iris nos pide si podrías volver a compartir el título del libro que mencionó de la máquina y lo de la IA, por favor. Ese es el Ma- título del libro, Y, Máquina más IA. y el Y autor, allí aparece el autor, a ver aquí, que ahora lo tengo. Ahora mi inglés es Doug Hertz y Wilson. Es de 2018, pero después puedo enviarte, Silvana, para ya, que pueda compartirlo. compartir. Ya, Sí, es un genial. libro muy interesante. Recomiendo, sí, la lectura, que hay allí reflexiones muy interesantes acerca de la máquina, del humano antes hasta de la IA, de aparecer allí, antes de la IA, no, antes de que habláramos del chat GPT, estas cosas así, porque es de 2018 y ya hay allí unas reflexiones muy interesantes para nosotros. Genial, sí. Vamos a ir a estar atentos para compartirles el libro. Y una última, creo que nos alcanza para una última preguntita de Marielvi Jiménez, quien nos comenta, dicto el curso de mecánica de fluidos de la carrera de ingeniería civil.
Es un curso de cálculo un poco complejo y suelen existir muchos retiros, muchas deserciones. En esos cursos los alumnos piden mucho que resolvamos ejercicios en clase, pero eso ya está cambiando con la IA. ¿Cómo adapto esas clases de ejercicios con la IA? Bueno, en la era de la IA generativa, ¿no? Sí, ahí en ese caso, nosotros podemos pedir que los estudiantes resuelvan estos ejercicios en clase con la IA y que puedan compartir la manera como esta IA les dan los resultados a que llegan y si son capaces de comprender el camino para que los resultados sean lo que sean. Porque, por ejemplo, yo percibo que hay diferentes IAs que cuando resuelven un cálculo muchas veces no lo hacen por completo. Unos van hasta el final con una lógica mucho más larga y más completa y otros no, paran en medio del camino, no explican bien. Entonces, una manera de interactuar con los estudiantes y la IA en clase es que comparen cómo las IAs resuelven sus cálculos y si ellos comprenden ese camino que la IA sugiere, y si está también de acuerdo con la propuesta que la profesora trae para ellos, ¿no? Y si los conceptos, si las teorías y si las aplicaciones hacen sentido para ellos. Entonces, vamos a salir de clases en que solo se hacen cálculos para clases de debates, para clases de interacción, para una interacción entre los estudiantes sobre los resultados y el camino que cada uno elige o se propone para que el resultado resuelva de hecho un problema. Entonces, sí, vamos a pasar para más interacciones personales que solamente cada uno allí, mismo que sea con su cuaderno, haciendo sus cálculos isoladamente, que puedan compartir cómo están todos reaccionando a los resultados que llegan y para qué sirven. Es una sugerencia. Excelente. Claro, es más centrarse en el proceso, ¿no? En el proceso para Sí, llegar a ese resultado y debatir sobre las diferentes maneras de cómo han llegado a ese resultado. Em, sí, Y bueno, creo que ya estamos con el tiempo. Me quedo solo con la pregunta de Georgina y ahí te pido, Ana Valeria, una respuesta rapidita. Dice, sí, sí. felicidades, excelente ponencia sobre los instrumentos de evaluación. ¿Podría compartirnos un poco más de información sobre lo que nos comenta, más de información sobre lo que nos comentó que se utilizan? Gracias. Creo que la pregunta está bastante general. Eh, Sí, es que ahí en ese sentido, como estamos hablando de procesos, estamos hablando de instrumentos de evaluación que permiten una participación personal más relevante. Cuando estamos hablando de proyectos, cuando estamos hablando de resolución de problemas, de estudios de caso, de portafolios, hay ahí una presencia personal muy significativa, muy subjetiva también. Entonces, nosotros como mediadores, orientadores, formadores, tenemos que estar en ese diálogo constante con nuestros estudiantes para acompañar el proceso en esa trayectoria de formación. Entonces, sí, es muy interesante que la profesora pueda investigar un poquito más acerca de estas estrategias más activas y que involucran de una manera más colaborativa también a los estudiantes en ese sentido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana Valeria, por tocarnos este excelente tema para arrancar la mañana reflexionando sobre cómo evaluamos y ahí vamos a ajustar nuestra manera de evaluar. Espero que nos sigas acompañando. Tenemos todo el día una serie de sesiones, así que encantada de tenerte otra vez por acá. Nos vemos pronto y muchas gracias a la audiencia
por participar, por sus preguntas y ahí esperemos que nos haya dejado la curiosidad con los libros que nos ha recomendado también. Gracias, nos quedamos Gracias. ahí. Un buen día a todos.